Hola, hola, bienvenidos a este podcast donde vamos a tratar un poco de la ópera en clasicismo, que pasamos de la querella de los bufones a la ópera mozartina. Sí, creo que a lo largo de la historia muchos hemos escuchado, la ópera como género musical ha estado presente en diferentes periodos y estilos a lo largo de la historia. En la época del clasicismo se produjo un cambio en la forma de componer ópera. ¿Por qué? Porque se buscaba una mayor naturalidad en la música y en las representaciones escénicas, dejando un poco de lado ese estilo barroco que se traía, ¿no? Que ya se había implementado ya y que se traía como una tradición. Lo que buscaba en ese caso era que se dejara un poco al lado. En esa época hay dos periodos, sí, que son muy importantes, que fueron la ópera cómica y la ópera seria, sí. Muchos conocemos esta ópera es cómica como la ópera bufa, sí. Igual si no lo conoce hoy vamos a explicar un poco de eso y vamos a hablar un poco de esta ópera bufa, qué cambios tuvo, cómo fue ese impacto tan grande, porque pues venían de una parte de esa ópera que era seria, donde estaban todo, ¿cómo se llama? La alta sociedad, donde escuchaban los teatros, que era algo muy pulcro, muy limpio, entre comillas, de decir que se hacía una música como muy a la línea, ¿no? Incluso hasta los trajes, me imagino que en ese tiempo tenían que ser perfecto el momento de cantar, pero cuando llega esta ópera bufa, como que fue un impacto grandísimo que se tuvo y que mucha gente chocó, ¿sí? Hay un debate de los bufones que tuvo un lugar que tuvo lugar, perdón, en el siglo XVIII en Francia, que básicamente se cuestionaba en este caso la importancia de la ópera cómica a la ópera seria. Los que defendían como esta ópera cómica, que es la ópera bufa, sí que decían que era una forma de entretenimiento más aceptable al público, mientras el otro lado, el otro bando de los que defendían la ópera seria, decían que consideraban como género que la ópera seria era un género muy elevado y artístico, o sea, que por qué tenían que meter esto allá, si tenían la ópera, digamos, seria, porque esa parte bufa, esa parte cómica. El tema principal de la querella de los bufones en el siglo XVIII, los artistas, digamos, en esta época decían pues que esta parte cómica daba gran importancia y valor. ¿Por qué? Porque tenían capacidad de entretener al público y proporcionar momentos, ¿sí? Que aliviaban de pronto el estrés, a veces de pronto toda la tarea diaria que traía la persona o el estrés que se traía, digamos, en el trabajo, en los quehaceres de toda una semana. Esta ópera bufa o los bufones en este caso eran, eran personas que podían entretener por medio de la comedia y tenían la habilidad de hacer reír a la gente a través de sus de ingenios, gestos y actuaciones. O sea, yo me imagino que esta gente, aparte de ser unos buenos músicos, le metían ese toque ahí, ¿no? Ese toque, digamos, de, de, de risa, ese toque de pronto, y me imagino que también ahí no, se podía evidenciar la parte de improvisación, ¿sí? De que de pronto se ingeniaban cosas, ¿sí? Podían hacer esto, en el momento de cantar hacían gestos, yo me imagino ese tipo de la gente que de pronto estaba acostumbrada a ver algo serio, a ver algo como tal a la línea y ver ese tipo de actuaciones como que, oiga, ¿qué pasó acá? Pero se hacía música y yo imagino que fue un impacto que sucedió en esa época que muchos se chocó, ¿sí? Los bufones argumentaban algo, eh, porque ellos decían que esto era una forma de escape de la realidad, ¿sí? De una manera de pronto de aliviar el estrés, las preocupaciones diarias. Además que los defensores de la ópera bufa también podían ser, digamos, ser partícipes a realizar críticas sociales y políticas, ¿sí? O en este caso, ellos podían hacer, por medio de esta ópera cómica, podían hacer, por entretenir o de pronto ser una, perdón, como algo de protesta en la parte política de la época. Sí, creo que a lo largo de la historia podemos evidenciar de que pues han visto políticos que son tiranos o hay gente que no está de acuerdo con muchas cosas
que pasan en la política, que pasan de pronto en el gobierno. Y creo que esto fue una oportunidad para que estas personas, incluso dicen que bueno, de pronto imitaban a personajes de la época, en su momento que estaban en el gobierno, los imitaban y trataban de hacer una parte de protesta a lo que sucedía en el momento. Y esto me trae un poco acá a nuestro país, Colombia. De pronto, creo que todos conocemos a Jaime Garzón, creo que fue uno de los promotores de hacer esto acá en Colombia, bueno, que yo conozca, de pronto sí hay gente que lo pudo hacer, pero creo que fue alguien que fue como de gran impacto, que comenzó, digamos, con su parte cómica de criticar, entre comillas, o de pronto hacer un llamado a las cosas que pasaban en la época, en el gobierno, por medio de esta parte cómica. Y creo que acá la ópera bufa usó esto también para sí. Vamos a de pronto hacer un por acá, por eso no le podemos meter al gobierno, pero creo que igual, como en todo país, hablar del gobierno, hablar mal del gobierno, de las cosas que están sucediendo de pronto, que no son, que de pronto no dice, pero parece injusto, que son injustas a veces, incluso a veces puede que para uno sean injustas, puede que para otros sean como que, bueno, bien, pero que podemos protestar de esa manera, como que lo callaban, los mataban, me imagino, los desaparecían. Pero entonces esta ópera en este género musical se pudo introducir ahí esa parte de protesta al gobierno y creo que me parece algo picante y bacano. ¿Cómo sería ese momento, no? De choque, aparte del gobierno, como que, oye, ¿esta gente qué está haciendo? ¿Qué está pasando aquí? Porque están protestando o están imitándonos o se están de pronto tomarnos de burla. Pero en medio de esa burla también se le metía un poco a la parte del gobierno. Perdón. La ópera bufa fue algo también que hizo fue unir a las sociedades. Me imagino que en esa parte, la ópera barroca, la ópera, digamos, seria, como se nombra, me imagino que la gente de alta sociedad era la que podía entrar de pronto a un teatro y de pronto se tenía que pagar un monto, ¿sí? Y muchos no tenían cómo pagar. ¿Por qué? Por de pronto, porque como siempre hay gente que está pues, en jerarquías digamos, voy a tratarlo acá en estratos sociales, de pronto gente que en estrato de pronto un poco menor no podía entrar fácilmente a ver como tal una obra, digamos, musical en el teatro, pero la ópera bufa lo que hizo fue que unió las sociedades, unió como los estratos, ya no importaba que tú eras un estrato medio, alto, incluso esa ópera barroca creo que solamente pues entraban o podían evidenciar la gente de alta sociedad, pero en la ópera bufa como que todos podían ver, todos podían ser, digamos, partícipes de esto y creo que fue algo que unió bastante y para mí, desglosando un poco esto y saber de que fue un género que no solamente impactó, que fue un choque de muchas personas, me imagino que la gente que cantaba ópera sería como que, oiga, ¿qué pasó? Que están dañando como el género, ¿qué pasa con esto? Pero creo que también fue algo que unió las sociedades, que unió muchas cosas, que se vio la música de una forma diferente, ¿no? Porque a veces vemos, incluso a veces nos pasa que la música está así la forma, pero creo que cuando se parten esas formas y que uno puede hacer buena música, sí, pero con diferentes cosas como que, uy, bacano, y es impactante la sociedad. A veces pasa de que choca a veces porque estamos acostumbrados a algo, pero cuando suceden ese tipo de cosas, de innovaciones, que creo que son innovaciones, porque cada vez estamos innovando y pues a veces el innovar puede que sea algo positivo o algo pues que de pronto pueda ser digamos negativo, que te critiquen demasiado. Ahora la ópera mozartina, pues su nombre lo dice, es Mozart, me impacta mucho porque, bueno, todos conocemos que Mozart fue un chico desde muy joven que fue, mm, digamos en este caso, un genio de la música, pero me impacta mucho porque él toma sus composiciones, bueno, toma para hacer sus composiciones y toma la parte de la ópera seria y la ópera bufa, y que fue algo que él unió, y ahí vemos unas obras que son muy conocidas, sí, que mucha gente, que muchos a veces pues, escuchamos y que a veces no sabemos el nombre, pero que sabemos
cuando uno investiga un poco respecto a la música clásica, como que, uy, eso lo escribió Mozart, todo esto y lo otro, pero me impacta mucho porque él toma de eso, él recopila, ¿sí? Y porque me imagino que está, bueno, en esa época él tomó tanto de la ópera seria como de la ópera bufa para crear sus composiciones y ahí nacen obras que uno dice, oh, Dios mío, eso es una cosa impactante, una cosa de pronto, eh, que obras que de pronto uno dice, sí, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Porque en serio es algo, digamos, que uno dice que son cosas que son composiciones que son musicalmente muy ricas, ¿sí? Las bodas de Fígaro, Don Giovanni, la flauta mágica, que son como las obras que son como las más famosas y que pronto muchos conocemos o que muchos hemos escuchado, como les digo, a veces de pronto no escuchamos el sonido, pero como que decimos eso que no escribió. Cuando investigamos y vemos la obra, digamos, y vemos quién fue el compositor, como que wow. Pero me impacta mucho que de pronto la ópera bufa fue algo, digamos, que chocó en su momento, pero fue algo también que impactó en muchas generaciones y en muchos compositores para no solamente tomar de la parte tradicional que era la ópera seria, sino también de esa ópera bufa, para poder componer, para ser un poco más libre en su composición. Y creo que es eso, la música trae libertad. Creo que eso es lo que tenemos que pensar como artistas, ¿no? Como músicos, como compositores. Que lo que yo haga pueda traer libertad, que pueda sanar personas, que pueda liberar personas del estrés, que pueda ayudar a que otra persona tenga como sueños y que quiera seguir viviendo. Ese es un tema, el tema que quería explicar un poco de esa ópera bufa, de cómo impactó, de cómo pasamos de esa ópera de bufones, cómo fue el cambio a esa ópera mozartina que pues igual surgió, estuvieron otros géneros, hubo más compositores, pero cómo impactó, cómo la música, cómo un género puede también impactar no solamente a una sociedad, sino también a personas y a músicos que pueden ya ser grandes músicos, pero que recopilan de cosas que pudieron escuchar.